Amados hermanos, es un gusto poder presentarles el día de hoy el estudio de Deuteronomio 33. Vamos a dividir este capítulo largo en dos momentos. Vamos a empezar leyendo el versículo 1 hasta el versículo 12. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos dé entendimiento y sabiduría. Señor Jesús, te damos gracias por este estudio, gracias por tu palabra, gracias porque en estos tiempos, Señor, en los que vivimos tanta confusión, Señor, incluso hay muchos creyentes, Señor, que no conocen tu palabra, que no conocen tu voluntad a través de lo que has escrito hace miles de años, Señor. Pero hoy día tú quieres revelarnos a nosotros, a esta parte de tu pueblo, Señor, cuál es tu voluntad, Señor, cuál es el deseo de tu corazón, Señor, y cómo vamos a ser bendecidos, Señor, al obedecerte en cumpliendo tus preceptos, Señor Jesús. Te lo pedimos, te pedimos sabiduría, te pedimos entendimiento en este estudio, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar leyendo Deuteronomio 33, del versículo 1 al versículo 12. Dice así: Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel. Antes que muriese dijo: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad en la congregación de Jacob, y fue rey en Jesurún, cuando se congregaron los jefes del pueblo, con las tribus de Israel: Viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Y esta bendición profirió para Judá, dijo así: Oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo, sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. A Leví dijo: Tu Tumín y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre: Nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley de Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere a los lomos de sus enemigos y de los que aborrecieren, para que nunca se levanten. A Benjamín dijo: El amado de Jehová habitará confiadamente cerca de él, lo cubrirá siempre, y entre sus hombros morará. Amados hermanos, el pueblo de Israel, a lo largo desde su existencia, ha sufrido gran persecución. Han sufrido muchísimas guerras, conquistas, y a pesar de ello, ellos han prevalecido hasta el día de hoy. Vemos que el enemigo ha intentado borrar su memoria, levantando ejércitos, imperios, naciones enteras, desde Nabucodonosor, los asirios, los persas, los griegos, los romanos, la Inquisición, el nazismo, el fascismo, todo a lo largo de la historia y hasta el día de hoy. El islamismo tiene en su corazón un solo deseo, el deseo del anticristo, que es erradicar su memoria de sobre la faz de la tierra. Pero el Señor ha tenido otros planes, y sus planes han sido bendecirlos. Y aunque ellos han sido lo último y lo más pequeño de todas las naciones, a través de ellos ha llegado la salvación para los gentiles, a través de Jesús, nuestro Salvador. Y hoy día vamos a ver cómo Moisés, sabiendo que ya su recorrido sobre esta tierra estaba llegando a su fin, él bendice la nación, tribu por tribu. ¿Qué significa bendecir? Y esto es importante, amados hermanos, porque nosotros bendecimos a nuestros hermanos cuando les hablamos, cuando los saludamos, al despedirnos. Y bendecir significa, según la Real Academia Española, conceder, pedirle a Dios que conceda la gracia divina a alguien, invocar el favor de Dios o la bendición divina sobre esa persona. Y en este capítulo vamos a ver cómo Dios invoca el favor divino sobre cada una de las tribus.
Y amados hermanos, desde acá, no solamente Moisés lo hace, sino también Jacob, el padre de las tribus, lo hace. E incluso en Apocalipsis, al final del estudio de este capítulo, vamos a ver cómo estas tribus, los padres de esas tribus, los patriarcas, siguen en su trono en el cielo. Y es cuando nos vamos a encontrar con ellos, cuando algunos de nosotros seamos arrebatados y cuando algunos también, hermanos que nos han precedido, están ahorita en un descanso, pero pronto hacia una nueva resurrección. Y se van a encontrar también con estos patriarcas de las 12 tribus. Entonces Moisés, el varón de Dios, mientras miraba a Israel, según el versículo 1 del capítulo 33, tenía un corazón de pastor. No podía dejarlos sin bendición. De esta manera, él podía darles una bendición final a su pueblo amado, a quien Moisés había servido durante esos 40 años. Y esto también lo vemos en Génesis 49, lo que hemos estudiado, porque fue Moisés quien registra esa bendición. Recuerden que fue Moisés quien escribió los 5 primeros libros de la Biblia o el Pentateuco. Y en este primer verso es una bendición. El capítulo 32 habla de los terrores del Señor contra Israel por su pecado. Pero esta vez Moisés se levanta como un profeta, como un hombre de Dios, tomando en cuenta su oración, su deseo por interceder por esta nación, conociendo los horrores que ellos sufrieron en Egipto, con un faraón que quiso erradicar a todos los bebés. Igual lo vemos hoy en día, el mismo espíritu que no ha cambiado desde hace miles de años. Quiso erradicarlos para que no sean fuertes, pero cuando ellos sufrían, mucho más se multiplicaban. Y el corazón de Dios tocó el corazón de 2 mujeres, parteras egipcias, Cifra y Fua, quienes preservaron sus vidas, y por ese deseo ellas fueron bendecidas con todo su hogar. Nosotros no somos judíos de nacimiento, pero somos de espíritu porque hemos sido injertados. A los que desean leer eso está en Romanos 10 y 11. Entonces nosotros también, como con corazón de intercesor, podemos interceder por ellos, para que el Señor les dé la salvación espiritual que ellos necesitan. Moisés, como padre de Israel, bendijo con una bendición elevada, porque ellos habían recibido distintos encuentros con Dios a lo largo de sus vidas. Y ellos querían, y Moisés quería con todo su corazón, que ellos siguieran viviendo bajo la sombra del Altísimo, del Omnipotente. Él había tenido un encuentro con Dios poderoso. Él sabía, él conocía el poder grande de Dios. Cuando estuvo en el monte Sinaí, él describe cómo su apariencia era gloriosa y cómo brillaba como el sol cuando sale con fuerza. Incluso las montañas, Seir y Parán, 2 montañas que tenían gran distancia entre ellas, podían experimentar la gloria divina del monte Sinaí que Moisés había observado. Moisés incluso describe en la palabra, los que quieren leer, cómo los rayos brillantes salían de la apariencia gloriosa de nuestro Dios. Ese Dios, amados hermanos, que se presentó frente a Moisés con gran poder, con gran majestad. ¿Para qué? Para dar sus leyes divinas a todo su pueblo, hasta el día de hoy nosotros. Y este gran brillo produjo temor, un temor santo, un temor reverente ante sus hijos, que expectaron con gran emoción, pero reconociendo que había una grandeza a la que ellos debían someterse. Igual nosotros debemos saber que Él, ese glorioso Dios, está observando nuestro caminar detalladamente. Él está evaluándonos, está mostrándonos nuestra conciencia. El concepto de conciencia viene del pueblo judío, amados hermanos, viene de la ley de Moisés que el Señor nos ha dejado. Fuera de ellos, las naciones vivían adorando a otros dioses, vivían haciendo actos barbáricos, sin ningún temor a ningún Dios y sin ningún respeto a la dignidad ni a la vida humana, como hoy día también vemos en las noticias. Un pueblo sin Dios es un pueblo sin conciencia, un pueblo sin propósito de vida. En cambio, el Señor quiere que nosotros seamos bendecidos
y que usemos el ejemplo de la bendición de esas tribus para que sepamos también cómo tenemos esperanza aun que nos hayamos equivocado. Y cuando el Señor le da a Moisés esta gran revelación que antecede las bendiciones, Moisés describe con un séquito glorioso y dice que vino de entre ellos 10 millares de santos con la ley de fuego en su mano derecha. Entonces el Señor se presentó con un ejército, un gran séquito de ángeles que observaban. Y esto, amados hermanos, es porque el Señor quería mostrar a su pueblo qué tan grande es la protección que hay en medio de ellos. Porque Dios es un Dios que anhela protegernos, anhela proteger a su pueblo. Y Él les dio su ley. Y esta es como una llamarada ardiente, que fue como esa columna de fuego que ellos tenían de noche. Así es la ley, porque el Señor no puede contradecirse. Y dice, con la ley de fuego en su mano derecha. Ellos siempre tuvieron una gran columna de fuego que tipificaba la ley, no solamente la protección de Dios, sino que ellos estaban protegidos bajo la palabra incontradecible de Dios. Y dice que aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a Él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Todos los que se consagraron a Dios están en las manos de Dios. Todos nosotros, amados hermanos, en su mano derecha. Porque el Señor tiene una bondad especial, porque Él ama a su pueblo, pero también espera que nosotros lo amemos a Él. Y esta ley, aunque era de fuego, era necesaria que fuese de fuego, amados hermanos, la descripción de esta espada, porque había que escribirla en piedra, para no solo denotar el poder de Dios, sino la energía, la fuerza que va acompañada de la voz del Señor, escrita en una piedra. Y nosotros también, amados hermanos, que estamos dispuestos a consagrarnos a su ley y a recibir el favor de Dios, un favor de Dios eterno como lo han recibido sus hijos, debemos comprender que somos amados, que estamos protegidos, pero que Él ha hecho un pacto con nosotros firme. Y de esta misma forma debemos transmitir, tenemos que hablar de esta palabra de Dios a los pueblos que aún no lo conocen o no saben la importancia de su voz para ser salvos. Y Moisés siempre fue un gran benefactor. Y él estaba obligado a mantener el nombre de los hijos de Dios, a que fuesen conocidos por todas las posteridades. Y él manda a que su pueblo también respete la santidad de la palabra de Dios. Dios, como es descrito acá, también al finalizar los versículos 5, era rey en Jesurún. ¿Por qué? Porque nuevamente hace referencia a la ley. Habiéndoles mandado la ley, él se ocupó de que sea observada y puesta en ejecución. Ellos sí querían tener un rey así. Querían un rey porque la ley de Dios es justa. Y solamente a través de la ley de Dios es que se puede ejercer la justicia que tanto anhela el hombre, especialmente en estos tiempos donde hay tantos guerreros de la justicia, como vemos en el mundo entero, que se levantan para buscar legalizar todos los pecados, como el aborto, el sodomismo, el incesto y tantos otros pecados, incluso la de el suicidio asistido. Todos esos pecados son injustos, pero la ley de Dios produce vida. Y este rey le dio a Moisés un pueblo que buscase una ley para un pueblo que buscase la rectitud. Dice en el versículo 4, cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob. Y fue rey en Jesurún, cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Y esta ley, amados hermanos, representa acá como una ley ardiente, que está a la mano derecha. Y este ofrecimiento de la ley fue un ejemplo de bondad para que este pueblo pudiese también mostrar la bondad de Dios a todas las naciones de la tierra, porque hasta el día de hoy todas las naciones tenemos acceso a tener constituciones que están basadas en preceptos cristianos, como en nuestro país.
que tenemos la libertad, la dignidad, y tenemos un Dios. Y esto es para preservación de vida. La ley de Dios preserva las vidas. Es una ley basada en la bondad. Pero para poder poner a cabo en ejecución esta ley, hay que ser bondadosos. Si nosotros queremos que el pueblo donde vivimos, la nación donde vivimos sea bendecida, tenemos que poner en práctica estas leyes para que también reciban la bondad de Dios y tener una actitud humilde para escucharla. Este pueblo fue una herencia para todo el mundo y también ellos recibieron un llamado altísimo, que es poner en práctica esta ley. Sin embargo, muchos de ellos no consideraron la gran riqueza y el verdadero tesoro que estaba escondido en la palabra de Dios, y no reconocieron que esta gran herencia iba a ser de bendición para sus hijos y para todo el mundo. Por eso, cuando Moisés empieza a bendecirlos, les recuerda a cada tribu sus pecados, pero también los redime y les da una nueva oportunidad, como también Dios hace con nosotros. Cuando rompemos la ley o fallamos en alguna ley, tenemos redención inmediata cuando nos arrepentimos y volvemos a buscar la santidad. Y así empieza con el versículo 6, la bendición para Rubén. Dice: viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. La bendición de Rubén, aunque Rubén había fallado a su padre y perdió el honor de su primogenitura, Moisés comienza con él, porque él no busca insultarlo, ni deshonrarlo, ni desear que su infamia sea reproducida en las siguientes generaciones, sino que por el contrario, la justicia redime. La justicia de Dios nos redime nuestros pecados. Moisés desea y predice para ellos que esta tribu sea preservada. Y esta tribu, aunque no llegó a pasar el Jordán, sino que se quedó antes de cruzar el Jordán. Y esto es muy importante, amados hermanos, porque hoy en día estamos escuchando todas las guerras que hay en Medio Oriente y cómo ahí está la gente que vive en Palestina, en estos pueblos que son Hebrón, Ramala, Cisjordania, Gaza. Ellos reclaman que esas naciones eran de ellos, pero eso no es verdad, porque incluso, y dicen un dicho que es desde el río hasta el mar, y acá hace referencia que antes del río Jordán ya había una tribu establecida, y era la tribu de Rubén, que está ubicada antes del Jordán, porque ellos no llegan a cruzar para tomar toda la tierra prometida, pero aunque estaban ahí, cuando hubo guerra, esos varones valientes de Rubén se levantaron, varones escogidos, que dejaron atrás a sus familias y estaban listos para ir armados junto con sus hermanos a luchar en la expedición y conquistar la tierra para Dios. Ellos tomaron todo por guerra. Y los bendice, les dice que sea una tribu numerosa. Aunque sus otros honores se pierdan, no van a sobresalir, pero que se multipliquen. Viva Rubén y no muera. Aunque sus hombres sean pocos, ellos van a florecer, no iban a perecer. Rubén iba a vivir también en la vida eterna y no iba a morir la muerte segunda. Rubén iba a vivir, y hasta el día de hoy, amados hermanos, el pueblo de Israel no ha sucumbido. Luego, en el versículo 7 dice: y esta bendición profirió para Judá, dijo así: oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo, sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. La bendición de Judá se representa delante de Dios. ¿Por qué? Y antes que Leví, porque Judá llega a ocupar una dignidad por encima del sacerdocio, y porque esta tribu llega a tomar la primogenitura después de que Rubén falla. Y Moisés hace una oración especial para toda la tribu. Ora y profetiza para la prosperidad de esta tribu, que Dios iba a escuchar sus oraciones y los iba a establecer, iba a prosperar todos sus asuntos y les iba a dar la victoria sobre sus enemigos. Judá significa alabanza, y en cada batalla espiritual que los hijos de Dios atravesamos,
El secreto para la victoria es la alabanza, el reconocer que hay un Dios poderoso, que el Dios de Israel es poderoso y que Jehová nuestro Dios no va a fallar. Y el día de hoy, amados hermanos, reconocemos la victoria de Dios sobre su pueblo, espiritual y natural. Y dice acá, Moisés intercede para que Dios escuche sus oraciones. Dice, oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo. Y sabemos, amados hermanos, que de ahí desciende el rey David, que esta tribu de Dios era una tribu orante. El rey David venía de una tribu y era un rey que oraba. Incluso, amados hermanos, tenemos los ejemplos de Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego. Ellos eran de Judá y eran jóvenes orantes. Recordemos eso, que el secreto de nuestra victoria es nuestra comunión con Dios, es nuestra alabanza. Nosotros le damos a Dios nuestra oración y nuestra alabanza. Dios miró a David porque él tenía un corazón humilde y estaba escondido detrás de las majadas. Quizás hoy día tú piensas, querido hermano, que Dios te ha olvidado, pero Dios no te ha olvidado. Si tú alabas y oras, el Señor está presto a escuchar tu oración, pero tienes que esforzarte. Si tú no oras, entonces no vas a ser escuchado. Si no te acercas a Él con un corazón humilde, reconociendo que la alabanza y la victoria es de Dios, y crees en una independencia alejada de Dios, pues la victoria va a estar también alejada de ti. ¿Por qué hace esta referencia? Porque sabía que el intercesor de su pueblo, el gran intercesor del mundo, iba a venir de la tribu de Judá y era nuestro Salvador, Jesús. Y que a través de Cristo, todas las naciones de la tierra, los gentiles, íbamos a ser redimidos e insertados en este pueblo espiritual. Y es a través de Él que tenemos la gran victoria sobre nuestros máximos enemigos, sobre el enemigo, el diablo, y sobre la muerte, y sobre los enemigos que tenemos internamente, que nos desaniman, que nos hacen creer que no somos capaces, que somos insuficientes, que no podemos. La alabanza limpia nuestros pensamientos y nos da paz y confianza. Y esta oración, este pueblo intercesor de Judá, era un pueblo que alababa, que oraba y además iba adelante representando a toda la nación de Israel. Y también vemos que Jacob, en el capítulo 49, versículo 10, hace una referencia acerca de Silo, de que en ese lugar iba a nacer un Salvador y miles de años después de ellos iba a venir su salvación. Y en realidad, amados hermanos, nosotros debemos entender de que nuestro único secreto para la victoria está en Jesús, nuestro león de la tribu de Judá. En el versículo 8 dice, a Leví dijo, tu tumí y turim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba. Y esto es muy importante, amados hermanos, porque este pueblo era un pueblo, la tribu de Leví era un pueblo rencilloso, era un pueblo que no supo santificar el nombre de Dios en un momento. E hicieron y presionaron a Moisés para que él toque el agua, el arroz y salga el agua. No supieron esperar. Pero luego ellos cambiaron su actitud frente a Dios y santificaron su nombre. En los versículos 9 y 10 dice, vamos a leer, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren para que nunca se levanten. Al bendecir la tribu de Leví, Moisés se expresa más ampliamente, no solo porque era su propia tribu, sino porque ellos habían tomado una actitud distinta. Ellos llevaban un oficio santo, en señal de la cual la santidad de Dios se iba a ver reflejada hasta el día de hoy. Y Dios, a pesar de un error que ellos cometen, los elogia y le dice que el oficio de ellos iba a permanecer para siempre. El tumí y el urim iban a estar siempre con ellos, iban a ser
una forma de reconocimiento especial de su real sacerdocio, de que ellos, a pesar de que estos objetos se perdieron durante el cautiverio, esto se cumple en Jesucristo, porque Él es quien lleva no solamente a las 12 tribus en su corazón, sino que también Él es el que intercede por todos nosotros, por todo su pueblo Israel y por todo su pueblo cristiano. Él es nuestro sumo sacerdote que intercede por toda la humanidad. Es un ministerio que Él ha cumplido a total cabalidad porque Él mismo se presentó en defensa de todos nosotros. Y esta tribu es elogiada por Dios porque cuando el pueblo se desvió al hacer un becerro de oro, ellos mismos se levantaron y empezaron a cortar del pueblo a los cabecillas que llevaron a cabo esa maldad, y lo hicieron sin parcialidad. Ellos no tenían temor de perder a sus seres queridos. Si eran idólatras, no los perdonaron. Y de igual forma, amados hermanos, nuestro amor y reverencia a la gloria de Dios debe prevalecer sobre cualquier otro familiar que no desee caminar en guardar la ley de Dios o tener una mezcla. Ellos fueron honrados porque se mantuvieron puros de las iniquidades comunes de los tiempos. Y esto ha sido un testimonio para nosotros también. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser honrados si honramos a Dios. Igual les pasó cuando se rebeló Coré en Números 26. Y también ¿qué pasó? ¿Se acuerdan ustedes? Se abrió la tierra y los consumió porque no se pusieron de parte de la santidad de Dios al establecer a sus líderes y al promover rebelión contra ellos. Y también de esta tribu viene Finés, quien ejecutó un juicio y detuvo la plaga. Y ellos, amados hermanos, los de la tribu de Leví, anhelaban servir al Señor. Ellos no ponían excusas, ellos no ponían a nadie antes que su servicio al Señor. Ellos tenían que dejar frecuentemente a sus familias ausentes. ¿Para qué? Para servir en el templo y cumplir roles, porque era un pacto perpetuo que esta tribu tenía con Dios. Ellos habían sido llamados a administrar cosas santas y por eso que debían permanecer libres de relaciones o intereses, aunque sean sus seres queridos, para recibir una mayor gratificación de parte de Dios. Nuestro Señor Jesús no reconoció a su madre y a sus hermanos cuando les dijeron: estas no son tus madres, tus hermanos. Él prefirió decir que el que hace la voluntad de Dios es su madre y sus hermanos. Entonces aún Él mismo reconoce que aquel que busca servir al Señor con santidad, reverencia, es honrado por Dios. Y esta misión que ellos tenían debía ser guardada con celo y fidelidad. Debían tratar el nombre de Dios con el pueblo. ¿Cómo? Enseñándoles sus justos juicios y sus leyes. Amados hermanos, los juicios de Dios nos van a traer paz. La justicia de Dios tiene como fruto paz. Y ellos eran quienes predicaban, exponiendo y leyendo la ley. Y también determinaban como jueces, cuando tenían casos dudosos y difíciles que se les presentaban, con la ley en sus bocas. Incluso un profeta llamado Ageo, tuvo que hacer llamado a la conciencia del pueblo. Si ustedes recuerdan, para que ellos primero busquen la voluntad de Dios para poder ser bendecidos en sus hogares. Ustedes pueden leer eso en todo Ageo. Y debían tratar con Dios por el pueblo, quemando incienso para alabanza y gloria de Dios. Amados hermanos, quizás nuestros familiares se han apartado del Señor, pero nosotros podemos interceder por ellos, orando, alabando. Y a través de esa oración vamos también a mostrar nuestro amor a nuestros familiares que se han alejado o están confundidos. Esta obra era lo que los sacerdotes hacían y también nosotros. Dios iba a prosperarlos a pesar de que no tenían propiedades. Dios los iba a bendecir. Dios iba a aceptar su trabajo, su esfuerzo, porque su devoción era primeramente el Señor. En todo lo demás iban a ser bendecidos. Y todos los que se levantaran contra ellos iban a ser heridos. Porque los ministros de Dios aún hoy en día sufren muchos ataques espirituales y naturales. ¿Pero por qué? Porque ellos se someten a seguir la ley de Dios. Entonces,
vamos a ser atacados, amados hermanos. Si tú decides honrar al Señor, vas a ser atacado. Pero tu forma de reaccionar es orar e interceder. Porque el que va a salir por tu defensa va a ser Dios. Vamos a terminar con la tribu de Benjamín. A Benjamín dijo: el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Y en realidad esto es muy importante porque aún hoy en día la bendición de Benjamín es el territorio donde estuvo construido el templo de Dios, donde estuvo el monte Moriah o el monte de Sinaí. Entonces, amados hermanos, esa tribu, esa tribu bebita que nació al final del último esfuerzo de Jacob, es una tribu especial, protegida por Dios hasta el día de hoy. Es intocable, amados hermanos. Aún ahí está la protección de Dios, que es evidente para ti y para mí cuando entramos a orar con el Salmo 91. Benjamín es puesto al lado de Leví porque ahí estaba el templo y donde ahí trabajaban y se servían los siervos levitas. Y Benjamín se adhiere a la casa de David, se adhiere a su templo y junto con Judá han sido preservados hasta el día de hoy. A esta tribu se le considera bienaventurada y amada por Dios, porque Saúl, el primer rey, y Pablo, el gran apóstol, eran ambos de esta tribu. Ellos tuvieron una protección divina asegurada. Y amados hermanos, esta tribu hasta el día de hoy ha sido preservada. Su territorio sigue siendo cuidado por la tribu de Judá, quien hoy en día son aquellos que habitan en el pueblo de Israel. Ustedes recuerden, amados hermanos, que cuando se dividió el templo por causa del hijo de Salomón, Roboam, 10 tribus fueron llevadas cautivas a Siria. Y las tribus que fueron llevadas en cautiverio después, Judá, Benjamín y Leví, volvieron a Israel. Las demás se convirtieron en Samaria. Pero el día de hoy, amados hermanos, si leen Daniel en el primer capítulo van a saber que esas tribus fueron preservadas por Dios. ¿Y qué nos recuerda esto, amados hermanos? Estamos terminando la primera parte del estudio, pero para recordar de que el Señor cumple sus promesas, cumple sus pactos de preservación espiritual por nuestra vida eterna, preservación natural, porque el Señor prospera a los que oran por la paz de Jerusalén, que es como manda la palabra. Amados hermanos, tenemos que asegurar nuestro corazón en su palabra, en sus testimonios para ser preservados y que nuestras familias también sean preservadas. En el nombre de Jesús te pedimos esto, Señor, ayúdanos a guardar tus testimonios. Amén. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. En la intimidad, al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti.
salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar para mí. La gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas,